Hola, hola gente linda, bienvenidos a un episodio más de Ahora Vos. Te saluda Indira Gómez y hoy estoy súper emocionada porque estamos en el 10º episodio, por ende final de temporada de este podcast que es bebecito, ¿verdad? Pero vamos a meterle todo el perrenque, como dicen. Y para cerrar con broche de oro la primera temporada, tengo una súper invitada, ella es psicóloga, terapéutica cognitiva conductual, que ya nos va a explicar qué significa eso. Y con nosotros está Margarita Palacio. Bienvenida, ¿cómo está Margarita? Siempre es un gusto participar contigo y sobre todo en el último episodio de tu temporada de con broche de oro, como Con broche de oro. Me encanta que nos esté acompañando hoy porque quiero traer a la mesa un tema que yo sé que muchos se van a sentir identificados el día de hoy. Tal vez has tenido algún amigo, algún familiar, alguna pareja, compañeros de trabajo, jefe, no sé. Cualquier tipo de relación que has sentido que esa persona literalmente es como un vampiro que te succiona toda la energía. Yo sé que esto tiene que ver, o sea, hay muchos factores detrás de esto y quiero que hablemos de eso precisamente. Puede ser que sea una persona ansiosa, que sea una persona también con trastornos mentales, o que sea una persona que no se da cuenta que realmente no está teniendo una conducta, por decirlo así, adecuada en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, pero antes de entrar al tema, quisiera que te presentaras un poquito con las personas que nos están viendo y escuchando hoy en el podcast. ¿Quién es Margarita? ¿Cuál es tu especialidad? Etcétera, etcétera. Claro que sí, es un gusto, ¿verdad? Estar en tu podcast y que me conozcan un poco. Así es. Soy psicóloga clínica, ¿verdad? Tengo 3 especialidades. Chocha. La primera es terapia cognitiva conductual, como me presentaste, prácticamente es para que las personas autoobserven su conducta. Wow. Cómo pienso, que realmente cómo me estoy sintiendo y qué hago al respecto, cuáles son mis conductas. Generalmente las personas aprenden técnicas para ir desarrollando esa habilidad que pareciera simple y sencilla, pero no lo es. La otra especialidad es la análisis transaccional, que es prácticamente analizar las transacciones. ¿Cómo me relaciono? ¡Ay, qué bonito! De repente podemos nosotros tener 3 estados del yo y relacionarme desde el adulto, desde el padre o desde el niño. Eso es, las personas tienen que identificar cómo se están relacionando. De repente yo me relaciono desde mi niño, soy muy divertida, quiero pasarla bien todo el tiempo, pero cero responsabilidad. O todo el tiempo estoy desde el juicio, desde lo negativo, desde la crítica. Esas son las personas que de repente pueden cargarnos y no me divierto y tiendo a la depresión. Entonces las personas van, cada técnica o especialidad psicoterapéutica tiene la habilidad de que las personas se vayan conociendo. Y a medida que nos vamos conociendo, nos vamos amando. Y ese es el punto. Y la otra es psicología transpersonal. Entender un poquito nuestra herencia transgeneracional. De repente nos heredan ahí traumas, nos heredan cadenas de esclavitud y alcoholismo, conductas de desarraigo emocional, pérdidas económicas, y entender un poquito qué pasó con nuestros antepasados y de alguna manera honrar esas deudas pendientes, ya sea a través del perdón o del amor. Mira qué bonita es. En esas 3 técnicas me he especializado y a medida que mis pacientes van desarrollando habilidades siempre quieren ir aprendiendo un poquito más. Interesantísimo, porque realmente estudia la mente del ser humano, pero también lo que hay detrás, o sea, por qué llegamos a ser como somos. Creo yo, de eso se trata, ¿no? Porque llegamos a ser como somos, lo bueno, lo malo y lo feo. Como dicen por ahí. El tema de hoy realmente cae como anillo al dedo, Indira, porque de repente solamente decimos, esa persona me carga. O es tóxica, como decías detrás de cámara. Pero también podemos decir, esa persona me carga o me santifica, porque me obliga a ver y de trabajar en mí, no en tratar de cambiarla, porque de ahí comienza que también nosotros llevamos ese hilo de toxicidad. Me encanta lo que acabas de decir y lo vamos a profundizar. Pero hoy quisiera verlo, como te decía antes de iniciar a grabar el podcast, vamos a verlo desde 2 perspectivas, ¿no? Las personas que tenemos alrededor, que sentimos que han sido así, que han sentido como que una carga, que hemos sentido que han sido pesadas, esas personas que decimos,
ya estoy harta de esta persona, siempre sobre ella, siempre hace sus problemas, termino con la energía baja después de platicar con ella. Y también desde la otra perspectiva, que yo no me doy cuenta que puedo yo ser esa persona dentro de mis relaciones, ¿verdad? Entonces quisiera que abordáramos primero la parte científica de si hay un término para esa conducta, por qué esa conducta, cuáles son las causas, etcétera. Mira, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, Ok. porque ahora está de moda etiquetar a las personas. Así es. Ahí viene el tóxico, ahí viene la depresiva, ahí viene Wow, la ansiosa. qué fuerte. Y a veces sin quererlo, Sí. nosotros también nos convertimos en personas tóxicas Sí, que sí. enjuiciamos a los demás. Exacto. Aquí yo quiero que nos demos cuenta que tanto los perpetradores como las víctimas son importantes en las Wow. relaciones. Ok. Porque puede ser que a través de esa relación dañina yo me dedique a trabajar en mí y empiece a darme cuenta por qué esa persona me afecta tanto, por qué yo le he dado ese poder para que afecte mi vida. Y darme cuenta que esa persona es más que un cúmulo de síntomas o un diagnóstico, es una historia de vida. Y Wow. además de esa historia de vida, las características de su personalidad y sus características. Entonces yo tengo que detener a ver qué es lo que provoca esa persona en mí. Porque de repente yo puedo cerrar los ojos e identificar cómo me estoy sintiendo. Siento ansiedad, tengo miedo, tengo ira, me provoca vergüenza. ¿Qué es lo que provoca o detona la conducta de esa persona en mí? Me ha pasado en muchos pacientes que tienen conflictos de relación en sus lugares de trabajo y empezamos a identificar que el jefe o la jefa cumple ciertas características de conductas negativas y violentas de los padres. Wow. Y entonces cuando ellas están en su relación de trabajo se sienten cohibidas porque proyectan en esa persona lo que han vivido en su pasado. Y entonces eso lo hace más complejo, porque ¿cómo dejo ir al jefe? Es como dejar ir otra vez a mi padre o dejar ir esa historia pendiente con mi madre. Y de cierta forma puede generar un ataque de ansiedad, de pánico, tener que dar a esa decisión por tu propio bien, ¿no? Porque al final es por tu propio bien también. Porque en este ejemplo en específico, en el caso del trabajo, de los jefes, de los compañeros de trabajo, te apegas tanto o sentís que a veces lo estás dando todo, lo que hablamos detrás de cámara, no lo estás dando todo, todos los días, sos un buen profesional. Igual, puedes cometer errores porque todo el mundo en el trabajo comete errores, pero sentís realmente que no llenas, que no llegas a esa meta y de cierta forma cuando ya estás en terapia y trabajando eso, te das cuenta que también es por el ambiente que hay alrededor que has permitido vos que crezca al final. Porque algo que yo he aprendido, Margarita, es a decir no, que es muy difícil, y segundo, a aceptar que no tengo la culpa de todo. Me tengo que hacer responsable de mis propias decisiones y actos, pero no puedo cargar yo precisamente con decisiones, con problemas o con situaciones que no me corresponden. Y a veces creo que nos llenamos de eso precisamente. Es que eso que acabas de decir es lo que mantiene vivas muchas relaciones. El poder establecer un límite, el poder ser asertivo. Porque ¿qué pasa con esto? Mira, cuando vengo de una historia de una familia violenta, generalmente soy una persona sumisa. La gente me sube el tono de voz y yo me quedo paralizada o me vuelvo reactiva. Wow. Puede ser que llegue a mi adultez siempre con esa sumisión como conducta de base y entonces y afecta en todas tus relaciones, ¿verdad? De repente puede afectar todas mis relaciones, pero hay parejas que no le afecta en todos sus roles. Hay personas que son muy enérgicas en el trabajo, saben poner límites, llevan el trabajo más allá, pero viven una relación de abuso en su relación de pareja. Y entonces proyectan una máscara en su relación laboral para tratar de equilibrar su caótica vida. Wow. Y eso nos pasa a veces también con los maestros en la universidad, en la escuela. Esa maestra es terrible, te dice. Pero y entonces de repente empiezas a ahondar en la vida de la maestra y vive una relación de abuso en su relación de pareja. Así y entonces ella misma tratando de equilibrar
el caos que está viviendo, se vuelve súper exigente en su área de profesión para tratar de equilibrar su baja autoestima. Como decimos muy coloquialmente, ¿no? Me desquito con quien no me debo de desquitar. Mira, qué triste, pero es cierto. La verdad. Yo creo que todos hemos pasado por ahí de cierta forma, ¿no? Tenemos tal vez algún problema en el momento y no lo hablamos, no lo discutimos con la persona con la que teníamos que discutir y llegamos a casa y ¡pum! Explotamos con nuestros hijos, explotamos con nuestra pareja, explotamos con nuestro hermano, explotamos con cualquier persona con la que no tiene que pagar esa deuda, por así decirlo. Fíjate que eso que acabas de decir es súper bonito, porque es la forma en que se manifiesta la violencia. ¿Cómo se manifiesta la violencia? Uno, hacia afuera, explotando, diciendo cosas, tirando objetos, exigiendo desmedidamente, implosionando, que es hacia adentro, esa ira, no la saco, tengo un aspecto de sumisa, pero estoy que me reviento de rabia y empiezo a somatizar, me duele la cabeza, tengo gastritis, me duele la rodilla, no me puedo mover, es mi cuerpo gritando auxilio, que exprese lo que siento y pienso, porque después de un tiempo puedo desarrollar una enfermedad significativa porque no logro sacar la violencia y el enojo que tengo y lo proyecto hacia mí y mi autocastigo. Y tenemos la otra, que es el desplazamiento a tercero. Llego y ni implosiono, ni exploto, pero de repente agredo al gatito, al perrito, al que se me pone enfrente. O agarro una taza y la quiebro. Y entonces ahí, ¿qué podemos decir de la violencia? Que prácticamente es una frustración por no lograr expresar nuestras necesidades básicas. Es un fracaso para la expresión de nuestras necesidades, entonces se forma la violencia. En toda comunicación, todos los sujetos tienen una necesidad. Y a veces el no poder expresarla se convierte en conflicto o puede llegar a ser una violencia. Mira qué interesante. El conflicto es una oportunidad, no un fracaso. Es una oportunidad de superar nuestras diferencias. Y todas las relaciones que están vivas tienen conflicto. Bendito sea Señor. Me encanta por dónde está tomando el rumbo esta conversación, pero quiero tal vez redirigir un poquito al tema central, ¿verdad? Y es, ¿qué pasa, Margarita, desde el enfoque conductual, terapéutico, con esas personas literalmente que uno percibe como personas que te quitan la energía? Bueno, aquí es importante darnos cuenta que a través de nuestra historia y de nuestros traumas, de nuestras experiencias de vida, formamos algo que se llama distorsiones cognitivas, Indira. Es como lentes de diferentes colores que utilizamos para interpretar la realidad. Me gusta. De repente llego a un trabajo y llega la supervisora gritando. Y entonces, si vos analizas a las personas que más se cargan, que por cierto vamos a tocar este tema, son personas que me llenan de cortisol, hacen que se dispare la hormona que aumenta mi nivel de estrés hasta un nivel de llegar a ansiedad y depresión. Entonces, puede ser que yo tenga esta distorsión de personalizar. Y de repente cuando hablas con una amiga, llegó como loca y me gritó. La palabra es personalizar el acto de descontrol de la otra persona y redirigirlo para vos. Que hace muy diferente cuando yo no tengo esta distorsión y digo, llegó gritando y todo el mundo se puso mal. No lo tomo como un acto dirigido hacia mi persona y la interpretación hace una gran diferencia entre si genero cortisol en cantidades abundantes o lo dejo simplemente como un descontrol de la persona. Te das cuenta que la forma de interpretar la realidad, hay gente también que todo el tiempo anda haciendo un filtrado negativo y un filtrado catastrófico de la realidad. Hoy viene un huracán y nos va a devastar. ¿Y de dónde sacaste esa información? Es que yo sé que eso va a ser así. Ay, Dios. O llegan al trabajo y llegan interpretando todo como catastrófico. Y ahí es donde entramos al hecho que puedo ser yo la persona tóxica. Es que, por ejemplo, ahorita que hablaste de trabajo,
Tal vez entraste, saludaste y no te volvieron el saludo, entonces ya empezaste a imaginar y hacerte literalmente una película en tu cabeza que no ha pasado. Claro, y ese es otro tipo de distorsión cognitiva, ¿te has dado cuenta? Lectura de pensamiento. Ajá. Yo sé que le caigo mal, por eso no me saludo. Entonces, esas distorsiones todos nos deberíamos de saber al tubo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Son un montón de lentes alterados de una realidad que no existe y de repente no es lo que sucede, es como yo lo estoy interpretando. Exactamente. ¿Y eso viene, Margarita, desde un punto de inseguridad de la persona? ¿O de algún trauma causado en la infancia? De repente tienen que ver con nuestros mandatos parentales, de toda esa información que recogimos cuando éramos niños. Okay. Mira, cuando somos niños, toda la información que nos dan los adultos que se relacionan con nosotros, la que nos cuida, mamá, papá, el primo que llega una vez por allá, la tía que nos visita una vez por acá, como niños no sabemos identificar si esa información que nos dan es veraz o no. Okay. Pero entonces, como la dice un adulto, nosotros la filtramos como objetiva y realista. Como la verdad. Como la verdad absoluta. Okay. Pero a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que esos prejuicios, esas críticas, esa forma distorsionada de interpretar la realidad no son genuinas. Okay. Y van entrando en confrontación con nuestras cogniciones, y aquí es donde el adulto se encuentra ante un desafío: evolucionar y cambiar o quedarme estancado y no evolucionar. Wow. Porque de repente mi familia puede estar llena de prejuicios. Esas personas no sirven. X calidad de personas, no estamos aquí para reproducir prejuicios. Y de repente nosotros tenemos ese mismo prejuicio. Y alguien más sano que nosotros de repente nos dice, y te consta lo que estás diciendo. Wow. Y entonces esa confrontación de repente nos ayuda a detenernos y darnos cuenta cómo estamos pensando. Es como un stop en nuestra vida, esa confrontación. Y eso pasa mucho, Margarita. Específicamente lo que acabo de decir, tal vez ahondamos un poquito, hacemos un paréntesis. Las percepciones que tenemos de las personas sin haberlas conocido. Una percepción muy ambigua, una percepción muy vana, muy superficial, solo por lo que la experiencia de otros asumimos una personalidad falsa de una persona, y después, como dice usted, nos creamos una imagen y una película ya específica de esa persona. Y a veces nos pasa que de repente le damos un chance a la persona, porque fíjate que comprender es sanar. Así es. Si nosotros entendiéramos o nos tomáramos el tiempo de investigar a esa persona, muchas veces nos ha topado que nos conocemos, nos vamos a tomar un café y cambia la percepción que tenemos. Y de repente nos convertimos en mejores amigas. En besties, así es. Entonces uno dice, ¿qué pasó? De repente ahí yo me tengo que hacer una valoración. Wow. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me tomo el tiempo de juzgar a una persona que no conozco? Y puede ser que esa persona refuerce en vos inseguridades. Y que como adultos nos demos cuenta de emociones como envidia. Wow. Tengo yo envidia hacia esa persona. Tal vez esa persona no me cae mal por lo que es, sino que ha logrado cosas que yo quisiera estar logrando. Que pasó de admiración a envidia. Exacto. Y también es importante en terapia reconocer la emoción que estoy sintiendo. Excelente. Tengo envidia. Eso no me tiene que dar pena o vergüenza, porque si la reconozco, la puedo trabajar. Así es. Si no reconozco lo que estoy sintiendo, ¿cómo lo voy a trabajar? Excelente. Entonces, en esa vía, de repente también darnos cuenta por qué es que esa persona me carga. Porque volviendo al tema, ¿cómo hago para darme cuenta que esa persona me carga? Son personas que todo el tiempo se están quejando. Son personas que todo el tiempo están de exigentes, obsesivos, controladores, quieren que todo gire en torno a ellos. Cizañosos, que siempre están hablando mal de alguien más. Y entonces, de repente, uno dice, ala, esa persona después que se va, todo me cae mal, la comida no la soporto, me duele la cabeza. Porque efectivamente son personas que elevan nuestro cortisol.
Eso le quería preguntar, el tema hormonal y lo que pasa neurológicamente pues, en nuestro cerebro, en todo nuestro sistema nervioso, por así decirlo. ¿Qué pasa en el cerebro del ser humano ante la constante crítica y queja? O sea, ¿hay un efecto inmediato o es paulatino? No, puede ser inmediato. Hay gente que nos cansa y nos fatiga. Nos sentimos inmediatamente damos la vuelta y nos vamos. Drenados, aunque quisiéramos seguir trabajando, no podemos. Okay. Es inmediato. Pero la pregunta es, no es porque esta persona es una persona tóxica para mí, aumenta mis niveles de cortisol. ¿Qué quiere decir el cortisol? Que todo mi sistema está en modo defensa. Okay. Me preparo para una agresión. Okay. Y entonces, si eso podemos manejarlo hasta cierto punto, ese estrés que nosotros le llamamos normal, que nos permite actuar ante situaciones diversas. Okay. Pero ¿qué pasa cuando ese estrés es todos los días, a toda hora, sin sábados ni domingos de descanso? Se convierte en un estrés crónico. Ya es como que mi sistema de alarma ya no tiene descanso, es como que tengas la alarma activada las 24 horas hasta que explota. Y eso te puede llevar a emergencias de un hospital. Completamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos acostumbramos a vivir en crisis. Eso que mencionaste me encanta, porque la gente dice, me dio un ataque de pánico. Y de repente no pude respirar, tuve dolor en el pecho, sentí que me iba a dar un infarto. Pero vos sabés que esos son momentos en que está bajo el cortisol. Mi cuerpo ya se acostumbró a vivir en crisis y a un modo de defensa permanente que ya no sé vivir sin crisis. Y cuando ya no estoy sin crisis, la invento. Acordate que... Es como una droga, entonces, que la necesitas. La necesito porque ya no sé vivir de una forma serena. Entonces, cuando tengo una baja de estrés, aparece un ataque de pánico que simula otra vez mi situación de riesgo. Y vuelvo a compensar no estar en esos niveles de toxicidad. Entonces es adictivo, es un comportamiento adictivo. Me atrevería a decir que sí, porque ya de repente ya no sabemos vivir fuera de crisis. Wow. Y es un comportamiento, Margarita, usted que tiene ya vasta experiencia en esto y tantas especialidades, ¿es un comportamiento que te victimiza? Eso se le llama indefensión aprendida, que es prácticamente, fíjate que cuando ves vos diferentes exámenes de resonancia en el cerebro, vos vas a ver el cerebro de un adicto igualito a la área afectada de un cerebro de una persona codependiente. Es decir, que nuestro estado emocional depende de cómo esté el estado de ánimo de la persona de la que dependemos emocionalmente, ya sea por necesidad o por obligación. Porque vos me podés decir, mi ambiente laboral es pesado, pero ¿y cuánto tiempo pasás en el trabajo? Y cuando no estás en la oficina, pegada al trabajo en tu casa. Y entonces, ¿qué pasa? También llevas parte de esa toxicidad del ambiente laboral, la lleva a tu casa. Así es. Y entonces cuando ves, desplazás esa conducta a la defensiva que tenés en tu trabajo a la casa, y de repente todas tus relaciones son una proyección de lo que estás viviendo. Wow. Y no es justo. Yo tengo que aprender a darme cuenta que mi familia es sagrada y que puedo expresar lo que pienso y siento. ¿Cómo puedo bajar ese nivel de toxicidad? Hablando, Indira. De repente puedo decirle a mi pareja, hoy me siento topada, estoy teniendo problemas en mi trabajo y no lo sé manejar. Creo que necesito, acuérdate lo que dijimos, que la comunicación, lograr identificar qué es lo que yo estoy sintiendo para acercarme en el vínculo. Creo que necesito tu apoyo y tu amor, necesito un abrazo tuyo. Y entonces empezar la revolución de los abrazos, que los abrazos son dadores de oxitocina en abundancia que contrarrestan el cortisol. Entonces mejor me vuelvo adicta al abrazo. Me encanta todo lo que estás diciendo, pero es muy difícil poder llegar a ese punto porque no fuimos educados de esa forma, sino a guardárnoslo y después a estallar, precisamente. O a estallar en el momento sin importar quién es y pasar por encima de las personas porque sí,
por decirlo así, ¿no? Desde el enfoque de la conducta, ¿no? Y de las reacciones que tenemos en nuestro día a día. Pero entonces date cuenta que cada persona que explota de esa manera no está logrando expresar lo que necesita. Así es. Entonces trata de imponerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo trato de imponer, me mantengo en una espiral de infelicidad. ¿Cuáles son las espirales de bienestar? De la felicidad, de bienestar y la de malestar. Malestar. Mira qué importante esto. ¿Cómo puedo darme cuenta en qué espiral estoy yo? Si de repente estoy todo el tiempo, debería, hubiera, siempre, nunca, todo el mundo es así, o de repente quiero ganar, es que le gané, es que perdí. Wow. Entonces, si yo estoy colocada en una posición de eso, ojo, porque estoy fomentando la espiral de malestar. Quiero imponer la razón, quiero ganar. Es que hay gente que con solo el hecho de que vos le digas, tenés razón, Ya se sienten rey. Ay, ya se sienten rey. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esa persona? Tiene baja autoestima, Wow. necesita reafirmación y necesita validación y no sabe pedirlo. Wow, qué fuerte. Ya me siento en terapia aquí. Entonces te das cuenta, hay 4 cosas que nos van a servir para tener comunicación más efectiva en un ambiente prácticamente caótico. Okay. Lo primero es poder definir cuál es el problema o conflicto. Porque hay gente que vos le preguntas, pero ¿cuál es el conflicto que tenés? Ella me grita, ella hace, él no solo hace. Quejarse es, Entonces, solo criticar es. Pero entonces ahí lo que estamos proyectando es la espiral de malestar. Otra vez hago interpretaciones, proyecciones, juicios, críticas y solo fomento el malestar de la persona y de mi persona. Okay. Es identificar, bueno, puede ser una falta de comunicación. No hay empatía. Okay. De repente el carácter, dice uno, no nos ayuda. Acuérdate que el carácter no es genético. Así es. Se forma a lo largo de la vida, pero también lo podemos modificar. Cuando yo logro identificar el impacto negativo que tiene en las personas. Uno puede tomar la decisión totalmente. De acuerdo. O sea, eso no es justificación. Hay gente que te dice, es que yo soy así. No. Hay un momento que a mí me encanta, que es el momento eureka, cuando uno logra hacer insight y dice, este es el problema. Esto es lo que yo estoy aportando para que esta situación se siga dando. Vos sabés que en las parejas en conflicto yo les digo, aquí es sencillo, muchachos. Ustedes tienen que hacer un ejercicio de 3 etapas. La primera, identificar cuáles son los conflictos que tienen, porque puede ser que no solo sea uno. Okay. Puede ser la crianza de los hijos, puede ser la distribución económica, puede ser la relación con los amigos o los familiares, el tiempo libre. Entre más conflictos logren identificar, más podemos trabajar. Segundo, ¿qué estoy aportando yo para que ese conflicto se dé? A ver, ¿qué es lo que hago? Porque también no expresar lo que pienso y siento, estoy fomentando a que las cosas continúen como están. Eso sí. Y de repente le hago creer a la persona que solo ella tiene derecho a dirigir la relación. Y una relación, para que funcione, es de 2. Es de 2, así es. Cuando una de las partes dirige la dirección de la relación, quiere decir que la otra persona no está aportando nada. Y con el tiempo se desconecta y se polariza de la relación. Eso tiene que ver, y no sé si tiene que ver con el tema también, que tenemos miedo a poner límites. Claro que sí, pero antes de llegar ahí te quiero comentar el tercer paso. Okay. Una vez que yo identifico qué estoy aportando, ¿hasta dónde sería capaz de renunciar por el bien de la relación? Si yo sé que tomar alcohol es un conflicto para la relación y tomo X cantidad de días, ¿hasta dónde estaría dispuesto a renunciar por el bien de esta relación? Sí. Luego, esto que me decís a mí, mucha gente llega a consulta por 2 cosas. Doctora, creo que tengo baja la autoestima, me cuesta tomar decisiones, aunque mi vida dependiera de tomar una decisión, nunca estoy segura para tomarla y siempre estoy pidiendo la opinión de terceros para tomar una decisión, o lo que vos dijiste, me cuesta poner límites. Esas son características de una persona
que tiene codependencia en Así sus es. relaciones. Es decir, que antepone a las otras personas primero y en segundo lugar ella. Generalmente esa persona no sabe lo que piensa ni lo que necesita, ni mucho menos cómo se siente. Y es imposible poder tener relaciones sanas si uno no está bien con uno mismo, realmente. Entonces, eso que vos has dicho realmente es el meollo de todo este asunto. No puedo tener relaciones sanas si yo no tengo una buena relación conmigo mismo. Y aquí se abre para muchos programas Sí. más. Sí. Porque No, eso, ya lo vamos a agendar, no se porque preocupe. eso que me estás diciendo tiene que ver, una herida, una persona que tiene codependencia en sus relaciones es la máscara de una herida de abandono infantil. Wow. Y ahí ya se abre un preámbulo de necesidades. Claro. Entonces, ¿cómo sano esa herida? Si a todo el mundo le doy parte de mis necesidades, dejo que ellas tomen mis decisiones para no asumir las consecuencias. Para poder decir, no es que ella me dio el consejo de... Exacto, no pongo límites y dejo que los demás se aprovechen y paso todo el tiempo de víctima. Aquí lo que me invita es a darme cuenta y volvemos a lo mismo, ¿cuáles son mis necesidades? Y entonces ahí se nos abre una vía de actuación desde la primera persona. Asumo mi vida en primer orden. Ok, excelente. Y entonces ya no voy por la vida a la deriva, porque aquí vos me decís cómo bajo el cortisol de las relaciones tóxicas. Me encanta. Bueno, aquí es importante. Si esta persona me carga y yo no lo sé manejar en este momento, me alejo. Segundo, tengo que tener cuidado con lo que publico en las redes, Indira. Me encanta, yo estoy súper de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque eso es como darle armas a las personas que no nos quieren para criticarnos o juzgarnos. Entonces tengo que ser muy cuidadosa. No todas las personas nos desean el bien y no es nuestro deber corregir o cambiar a las personas y tenemos que tener claro. Me encanta. Cuando son personas muy cercanas, porque de repente no podemos cortar la relación con la mamá y pasamos todo el tiempo pensando por qué mi mamá no me quiere, porque no puedo tener una buena relación con mi mamá. Algo que es importante en todo tipo de relación es identificar si esa persona es así con todo el mundo o solo con vos. ¿Qué pasa en las dos situaciones? Si la persona es así con todo el mundo, quito ahí la personalización, que de repente esas distorsiones cognitivas de dejar andar poniéndome todas las cuestioncitas a mí. Sí, hacerlo personal. Eso no es así. Me doy cuenta que la persona tiene un serio conflicto de relación porque tiene un problema interno de relación en su historia familiar. Tal vez no se ha sentido validada ni querida. Y entonces ella está tratando de sanar esas heridas a costa de los demás. Puede ser también que si la relación conflictiva es con mi mamá, el 70% de las que son mamás no quieren ser mamás. Y de repente cuando vemos esos índices nos alarmamos. Y entramos en el conflicto, si con la maternidad se nace o se hace. Hay mamás que tienen el instinto de querer ser mamás desde niñas, pero en la mayoría de los casos no. Se da en el contacto día a día que va creciendo la relación. Pero ¿qué pasa con ese hijo que de repente hay conflicto? Proyecto en el hijo muchas veces un conflicto con el padre. Ya que no me puedo desahogar con el papá, me desahogo en alguien que estoy tratando de que llene mis necesidades y vacío. Y eso se convierte en una catástrofe y yo los invito a terapia. En un caos porque al final estás creando un patrón en la persona y estás destruyendo su percepción de la realidad. Completamente, y son heridas que pasan toda la vida para sanar. Aquí hablamos del perdón. ¿Cómo perdono a muchas personas que ni siquiera se han dado cuenta que me han lastimado? Y que ni siquiera me van a pedir una disculpa nunca. El perdón es un ejercicio personal para estar en paz con uno mismo. Sin para esperar no seguir la respuesta de la persona. No esperar la respuesta y muchas veces no nos queda más que soltar. Aquí nos queda claro que es importante tener recursos, como un recurso psicológico, un recurso espiritual, alguien que me ayude a no sentirme sola en este proceso de sanación de esta herida. Otro elemento importante
es identificar una vez qué tan cercana es la persona con la que yo tengo mayor conflicto, identificar cómo me hace sentir esa persona y también cómo se siente esa persona todo el tiempo. A veces podemos juzgar de una manera inadecuada. Cuando alguien está muy molesto, no debemos de preguntarnos por qué la persona está tan molesta. Es necesario preguntarnos por qué está tan triste. El enojo y la tristeza son primas hermanas. Y a veces las personas proyectan en enojo y en ira todo el cúmulo de tristeza de años, porque les hace sentir una falsa valentía y una falsa fortaleza, que si se permitieran sentir lo que en realidad están sintiendo, tienen miedo de no saber afrontarlo. Wow, qué tremendo, ¿no? Ya estoy aquí. Te das cuenta que es más, a veces y es importante, y quiero decirlo en tu podcast, que no etiquetemos todas las relaciones como tóxicas y que sobre todo en las relaciones de amistad y de pareja, tener cuidado y poner muchas veces el corazón en la relación. ¿Cómo se solucionaría esta relación conflictiva si se lo dejara mi ego? ¿O cómo se solucionaría esta relación si se lo dejara al corazón? Así es. Si esa persona a veces me importa más que el conflicto, dejo que se apague el fuego, porque de repente toda sopa se enfría. Hay que esperar que las emociones y no sabe igual calmen. Cuando se recalienta. No sabe igual. Hay algo que es importante, sobre todo si con el conflicto que tenés es con una pareja del sexo contrario, llámese amigo, llámese jefe o llámese pareja. O familiar. O familiar. Es más importante planificar una actividad que planificar una conversación. Porque cuando le decís a una persona, tenemos que hablar. Ya hay una defensa. Hay un mecanismo de defensa salvaje que ya desde ahí... Hay un mecanismo de defensa y ya te empezás a hacer la película en tu cabeza sin saber de qué van a hablar. Y ya no funciona. Aquí que le digas, ¿querés que vayamos a caminar? Y en el camino te comes un helado y ahí hacen algún tipo de comentario y terminar con un abrazo. Qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque hay relaciones que no van a poder solucionarla el corazón. Así es. Y una vez que ya has puesto el corazón en una relación y te siguen lastimando a pesar que ya le expresaste que te hace daño, lo único que te queda es poner distancia. Porque también no estamos casados con un trabajo. Para allá iba, esa era mi pregunta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya, hiciste todo lo humanamente posible, ¿no? Primero te revisaste vos, revisaste tus relaciones, pediste perdón, hablaste, pero realmente el conflicto sigue de cierta forma. Puedes poner distancia. También el árbol familiar se poda. Por muy doloroso que sea. Por muy doloroso que eso sea. Si la misma tía te ve y te hace los comentarios negativos porque no te has casado, cuando vas a tener hijos y cuando vas a presentarnos al novio, o sea, lo puede. O que dice, ay, qué gorda está, uy, o qué flaca está. Vos sabés que esos comentarios hacen estallar a muchas personas en depresión y ansiedad cuando vienen etapas de conmemoración como la Navidad, el Día de la Madre, porque no les provoca placer. Fíjate que algo que es importante cuando yo identifico las características y la personalidad de la persona a la que yo le he atribuido poder para hacerme daño, hay muchas veces que me voy a dar cuenta que esa persona está deprimida. Me gusta el término que acabas de utilizar, le atribuyo el poder. Uno sin darse cuenta le da el poder absoluto a las demás personas sobre su vida, ¿no? Y sobre su estado emocional, le doy el poder de hacerme sentir en la gloria o de sentirme totalmente la peor basura del devastada. mundo. Fíjate que esto es en el poder y la autoridad. Es un tema de mucho impacto para las mujeres sobrevivientes de abuso sexual, que quiero conmemorar en este día todas esas historias de vida, porque nos hacen tener una nueva conciencia de la realidad. Esas mujeres no tuvieron un abuso sexual, tuvieron un abuso de poder. Alguien que decidió sobre su cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen una herida en cuanto a la autoridad y el poder. Así es. Y entonces, cuando llegan a sus centros laborales,
son más propensas al moving laboral. Muchos depredadores identifican la vulnerabilidad de estas víctimas sin saber que han vivido abuso y ejercen otro tipo de abuso. Por eso es que a veces, no quiero tocar malos términos, ¿no? Por eso es que a veces vemos relaciones que no están bien, que sufren violencia todos los días y no salimos de ahí. No salimos porque tenemos una distorsión de la autoridad y del poder, ni siquiera del amor, es de la autoridad y del poder. Y también tenemos formas de interpretación de la realidad o precogniciones inflexibles de cómo debe ser el amor, de cómo debe ser una esposa, de una lo relación que se espera de una familia. Muchas no dejan ir una relación conflictiva porque esa relación es su familia. Y separar el término familia de abuso es el primer desafío que viven estas personas. Y eso que estás diciendo vos, a veces nos llenamos de juicio. Es que le gusta que la maltrate. Ya me hubiera ido. Sí, pero los recursos emocionales y psicológicos y espirituales que tenés vos no son iguales de otra persona. Ni una persona se parece a otra. Lo único que podemos hacer es dar nuestro apoyo incondicional. Aprender a escuchar sin dar ni siquiera un consejo. No. Fíjate que hay una frase que a mí me gusta: hablar a través de mí y escuchar a través del otro. Y generar empatía, no simpatía. Puedo escuchar a alguien que no me agrada y por un segundo me voy a poner en su lugar, aunque no me guste esa persona. Así es. No, así y es. Tratar de ponerme en su papel, porque lo hace. Y tratar de forzarme en conocerla más. Sino que a veces herimos de la misma forma que nos hirieron. Y peor. Y lo peor que podemos llegar a hacer es convertirnos igual de que la persona que nos maltrató. Porque entonces ha ganado todas las batallas. Todas las batallas. Así es. Wow, es un tema muy amplio. Ya tengo anotado aquí unos tres subtemas que los vamos a abordar porque sí me gustaría mucho. Siento que son temas muy importantes, siento que son temas que rompen paradigmas, rompen prejuicios, esos tabúes que hay todavía en la sociedad y brindan luz al entendimiento y al conocimiento de las personas, no solo que están en esa situación, sino precisamente para generar empatía. La otra cosa que me encanta este tipo de programas, porque gente con mucha responsabilidad social y afectiva para la población les brinda la información que necesitan. Y la información es poder. Así es. Muchas veces no tomo una decisión o no salgo de ese círculo porque no sé lo que está pasando. Y siento muchas veces culpa y vergüenza de contarle a los demás lo que estoy viviendo y precisamente por miedo a ser juzgada. Seamos puente, no precipicio. Me encanta, seamos puente, no precipicio. Y ya para ir terminando, Margarita, el episodio de hoy, que es el cierre de la primera temporada, quisiera que tal vez abordáramos un poco el enfoque ahora de esas personas que te drenan, que te cansan, que te cargan, pero poniéndonos en la posición de ellos. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy una de esas personas? Porque a veces, por nuestras propias conductas, por nuestra propia ignorancia, traumas, etcétera, no nos damos cuenta porque nadie alrededor es capaz de decírnoslo también, de que tenemos ese tipo de conducta. Fíjate que tenemos una gran arma y es observar. De repente hay 3 formas en que nos podemos comunicar y se llama triángulo de Kaufman, que es el triángulo de la manipulación. Wow. Y nosotros tenemos que identificar en cuál de las aristas estamos. Porque de repente podemos estar en un papel de víctima. Pobre de mí, nadie me invita, nadie me quiere, todos me odian. Llego al trabajo, bueno, algo debe estar pasando. De repente yo culpabilizo al otro. Yo les invito a hacerse una autorreflexión. Me encanta. ¿Cómo me estoy comportando yo con los demás? Soy muy individualista. Me encanta. No, de repente cero humanidad, no tengo tiempo para los demás, soy incapaz de compartir. Me invitan a departir a la hora de comer y yo nunca tengo tiempo, pongo una barrera. Yo les invito a preguntarle a la persona más cercana qué piensa de mí.
Muchas Wow. pacientes me han dicho, es que le temo a la respuesta. Eso le iba a decir, o sea, siento que es como... Muy fuerte. Es una pregunta por muy sencilla que sea, yo creo que muy poca gente la ha hecho en su vida. Y segundo, es como ese tipo de preguntas que te dicen, ¿quién sos? Y Fíjate. uno dice, bueno, mi nombre es, no, ¿quién sos? Fíjate que hay un ejercicio aquí muy bonito que invito a todos los que están viendo este programa que lo hagan. Que le pregunten a las 3 personas más cercanas 5 cualidades que ven en ellos. Ah, qué bonito. Y entonces ahí se vas a dar cuenta que la mayoría de las personas les cuesta dar una retroalimentación positiva, no sabe qué es una cualidad, no sabe qué es una destreza, no Wow. sabe qué es una habilidad y te van a decir que sos buena gente. Y entonces, sos buena en tu trabajo. Ajá. Y entonces, no, ahí estamos psicoeducando también. Ajá, sí. ¿Qué te gusta de mí? Wow. Que sos perfeccionista, un poquito obsesiva, te dice. Pero lo malo. Pero no te estoy pidiendo lo negativo, te estoy pidiendo qué te gusta de mí. Así es, porque al pedirte qué te gusta de mí, empiezo a establecer un vínculo de intimidad hasta Ok. con las personas. ¿Qué es lo importante? Y aquí yo les digo ojo, pestaña y ceja. Que tengo que ser muy cuidadoso a quien se lo pido. Porque si es una persona que no me quiere, el ejercicio va a ser negativo. Me va a decir 5 defectos que van a planchar mi autoestima. Y manipulador Y también. manipulador. Puede caer en eso. Yo tengo que elegir, si solo es una persona en la que confío, a esa persona. Me Excelente. puede decir mis 5 cualidades y yo también puedo seguir ahondando en el ejercicio. ¿Qué podría mejorar? Qué excelente. Y entonces, desde la ternura, desde la intimidad, desde la cercanía, yo también puedo hacer un impacto en el otro. Excelente. Esto es un ejercicio de autoobservarme. Claro. Y también no hay paciente que al leer las cualidades no se asuste, Así porque no sabe recibir una retroalimentación me positiva, encanta. no sabe quererse. Y de repente si la autoestima está muy baja, va a decir, pero yo no creo esto, Ujú. estoy inventando. Pero 5 personas no pueden inventar en las cualidades. Así es. Y de así es. repente, de esas 5, 2 de esas cualidades están repetidas. Entonces quiere decir que eso es lo que yo estoy proyectando a los demás. Así es. La segunda arista es que me vuelvo perseguidor en mis relaciones. ¿No has venido? ¿Cuánto te falta? ¿No Chocho. estás haciendo esto? ¿Ya vas a venir? Tenés desordenado el cuarto, pero te ves mal vestida, anda a componerte ese pelo Wow. aunque sea, y eso de repente nos convierte en una persona desgastante. Sí. Que si le es preguntas súper desgastante. cuál eso en es la alguien. motivación de esa persona, ser extremadamente perfeccionista, pero el Ay. perfeccionismo es el camino a la infelicidad. Pero yo veo, a ver si estoy equivocada, cuando está en ese tipo de situaciones, sí es una persona perfeccionista, pero que busca el perfeccionismo en los demás, no en ella. Pero porque tiene, ahí eso se le llama un impulsor de conducta que Ujú. limita tu potencialidad y es el ser perfecta. ¿Y de dónde viene Ok. el ser perfecto de esa persona? De padres muy autocríticos, rígidos y con un estilo de crianza autoritario. Lo Ok. vas a hacer porque yo digo. Y esa persona no se siente amada. Una de sus necesidades es sentirse amada y no se ha dado siente. cuenta. Así es. Carga una enorme desaprobación. Así es. Entonces, siendo perfeccionista, compensa la desaprobación que tiene. Wow. Y la tercera arista es el hecho de ser el salvador. Me ofrezco a todo, estoy de primero, tengo tiempo para los demás y todo lo que yo exploto en mí se lo cobro a otros. Porque de repente yo soy súper perfeccionista en el trabajo, doy la mía más, pero esa mía más se la quito a mis familiares. Claro. Entonces, a veces tengo que saber equilibrar Claro. y aprender a decir que no. Así es. Muchas de esas personas que andan rescatando y haciendo por los demás lo que ellos deberían estar haciendo, Es con su familia. entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente están muy resentidas, muy frustradas, es que yo ya estoy cansada de hacer lo mismo y en realidad nadie le está pidiendo que lo haga. Pero es su necesidad de ser amada y validada lo que la lleva ahí. Así Y el es. ir a terapia se da cuenta cuáles son sus verdaderas necesidades y empieza a poner límites. ¿Y quiénes se van a enojar con vos?
cuando pones límites, los que se aprovechan Los que de se que no lo aprovecharon, pongas. así es, así es. ¿Te Ya das te empiezan a decir, ¿y por qué has cambiado? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Salir de cualquiera de las tres esquinas y aprender a no ir por la vida mendigando amor. Me encanta, me encanta, me encanta ese cierre que tuvo el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos, Siempre por es un educarnos gusto. tanto. ¿Tus redes sociales o tu número, por si alguien quiere escribirte por ahí? Claro que sí, pueden escribirme, pueden buscarme en las redes como psicóloga Margarita Palacios en Facebook y pueden contactarme al 8377-9485 para hacer citas. Así es, bueno, ya lo escucharon y ahora vos, te quiero leer ahí en los comentarios. ¿Has tenido ese tipo de relaciones? ¿Has sido vos tal vez y ya te diste cuenta, estás trabajando en eso? Esas personas que te han tenido esas conductas que drenan, que cargan a los demás, que solo se ven quejando, criticando, victimizando, desvalorizando también. Contanos ahí cómo ha sido tu proceso, contanos tu historia, queremos saber de vos y también recordar que la ayuda profesional es necesaria en estos tipos de casos, ya sea la terapéutica, la espiritual también, y rodearte de personas que te sumen y no que te resten. Así que muchísimas gracias por compartir el episodio de hoy, pero pronto volvemos con la segunda temporada de Ahora Vos.